cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí me gustaría también, mi querido Géminis, si te puedes acercar al canal Dime Cómo Te Amas, que lo lleva Gaby, mi hija, y ahí vas a encontrar también situaciones muy parecidas a las que te pueden estar pasando a ti por tu vida con el amor y el desamor, o el que sepas de alguna amiga o algún amigo que le esté pasando. Y sí también situaciones y consejitos para ayudar a subir esa autoestima. Sí me gustaría que lo vieras algunos videos, algunos live que tenemos allí en vivo, y también suscribirte, darle un like y también compartir. Vamos a ver, mi querido y adorado Géminis, ¿qué hay para ti en este momento que se presenta? Estoy haciendo una lectura completamente diferente a la anterior, a la que he hecho. Vamos a hacer otra lectura. Vamos a ver qué hay. Es que será pasado, será presente, será futuro, no sé. Lo cierto es que voy a ver cómo está en sí, en este momento, tu relación de amor o desamor. Así sea del pasado, así sea del presente, así sea para el futuro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la situación actual? Y en base a eso vamos a hablar de otras cosas, de alrededor, puede ser un pasado, un futuro, a esa persona, a ti, pero más que todo, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo se está presentando esa relación? ¿Cuál es la energía que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿De acuerdo? Entonces para eso utilizo estas 78 cartas del tarot y vamos a ver entonces qué hay, ¿de acuerdo? Voy a extenderlas como acabo de hacer, las extendí y vamos a sacar primero la carta de esa situación actual. El 8 de espada invertido. ¿Cómo podemos interpretar nosotros esta situación actual de esta relación? Sencillamente que esta relación o esta situación, sea del pasado, presente o quizá futuro, se está desenredando. Quiere decir que antes esta relación estaba o esta situación estaba súper bloqueada, bloqueadísima, pero ahora se está desbloqueando. Aquí esta situación, sea la que sea porque esta persona está regresando, sea porque a lo mejor te está hablando, sea porque a lo mejor en la relación actual han conversado y se han dado cuenta de cosas, o porque te estás dando cuenta que para el futuro puede venir algo, está desbloqueándose esta situación para ti. Vaya, eso está bien, me encanta cómo empezó esto. Vamos a ver otra carta. Esta carta es la de el 6 de pentáculos. Mira, aquí hay alguien que realmente o dio mucho o no dio lo suficiente con respecto al amor. ¿Sabes, mi querido Géminis? Aquí puede ser tú como puede ser esa persona. ¿Por qué digo así? Porque yo no voy a etiquetar a nadie, porque puede ser una lectura reflejo-espejo. Este tipo de lecturas son así, que son reflejo-espejo. Entonces, puede ser que seas tú que tengas que hayas tenido esa actitud, ese comportamiento, o puede ser la otra persona. Entonces, por eso digo, alguien ha estado dando mucho que desequilibró, como quien dice, el sistema, o estaba dando realmente muy poco, como quien dice, esperaba que le dieran, pero no daba nada. Entonces, esta relación se echó a perder por eso justamente. Probablemente por eso, porque a lo mejor tú querías mucho a la persona y la buscabas y estabas pendiente de esa persona echándose fresco nada más y aceptando todo lo que le dieran, pero no daba como tenía que dar. Me explico, estoy dando ese ejemplo. Puede ser lo contrario, perdóname, pero puede ser lo contrario también. Ok, vamos a ver aquí, en un pasado, ¿qué pasó acá? El paje de bastos.
Así como el paje de bastos, como quien dice, no habían como, ya desde un pasado, como que no habían esas proposiciones, como que no habían cosas nuevas que hacer, o estábamos cayendo un poquito, como quien dice, en lo mismo de siempre. Esta persona quizás a lo mejor, como vuelvo y te digo, no estaba colaborando como debe ser, estaba como un poquito pesada la relación, se estaba estancando esta relación, muy probablemente. Vamos a ver. Para la otra persona o para ti, dependiendo para quien se quiera tomar. Ahí tiene noticias o va a tener noticias, pero bastante lentas. Situaciones que se van a ir presentando, pero de una manera muy, pero muy lenta. Pareciera ser que sí, que definitivamente lo que hay es que tener en cuenta y poner atención qué fue lo que pasó con esta relación y por qué se está desbloqueando. Se está desbloqueando sencillamente porque aquí todo el mundo ya se está dando cuenta de qué fue lo que pasó. Y puede haber probablemente algún entendimiento. Vamos a ver. Aquí sale en esta carta el 7 de bastos invertido. Aquí alguien que está luchando o va a estar luchando definitivamente por la relación, pero de verdad que sí que te voy a decir una cosa, no le estoy viendo como mucha victoria. Aquí hay alguien que de verdad necesita, y mira, te salen bastos, pero hasta decir no más, como que fueron aquellas, mira, estos bastos y al revés, invertidos, me está hablando de que hubo tantas promesas acá y no se cumplieron. Muchas promesas acá, mi querido y adorado Géminis, que definitivamente quedaron en la nada. Quedaron como sal y agua. Se fueron esas promesas como sal y agua. No se terminaron de realizar, no se terminaron de concluir. Y entonces quizás alguien aquí dio de más por la relación, se preocupó por la relación como debe ser, a pesar de que la otra persona no daba lo que prometía, no estaba implicado, pues si se quiere, en esta relación, mientras que hay alguien que de verdad lo daba todo. Alguien que estaba queriendo por los dos, pues vamos a decirlo así, así mismo es. ¿Cuál será el consejo de esto? Aquí está la emperatriz invertida, que hay que tener cuidado, pues, porque aquí lo que pasó fue que muy probablemente, esta persona que ya no está contigo, pero que probablemente algo vaya a hacer porque se está viendo que se está desbloqueando, probablemente fue que tuvo algo con alguien, se fue con alguien, prefirió a otra persona antes que a ti, te dejó por alguien, probablemente pudo haber sido así, o lo contrario. Vuelvo y digo que estos son lecturas espejo-reflejo. Entonces ahora estoy viendo pues que aparece esta persona acá y ese es el motivo por la cual habrá que habrá que aclarar y clarificar pero muchísimas cosas. En conclusión, que estoy viendo acá, que poco a poco esta madeja se está desenredando, que muy probablemente esta persona pueda ser que venga a luchar por la relación nuevamente, a pesar de que ha habido alguien que ha estado allí de tercera persona, alguien que ha estado intrometido, pero quizás a lo mejor esta persona quiera volver a entrar en la relación, o a lo mejor volver otra vez y dejar a esta otra persona. Probablemente puede ser eso, pero no se le está viendo realmente mucho éxito a esta persona con respecto a esa vuelta. ¿Me comprende lo que quiero decir? No le estoy viendo como mucho progreso. Sin embargo, voy a terminar de ver las últimas 3 cartas que me van a dar un poco más de, así, porque son las cartas de arcanos mayores de una vez, y me van a dar una respuesta un poquito más clara, y vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero sí que estoy viendo, es muy difícil, fueron como quien dice promesas que no se cumplieron, promesas que se dejaron partir, y esta persona ha estado con alguien, está con otra persona, y entonces ahora como que quiere
darse una vuelta, como que se está desenredando, digamos, y ahora, pero no veo de tu parte o de la parte de la persona que se quedó que haya una aceptación. Aquí estoy viendo, mira, ahí vuelve a salir otra vez la emperatriz invertida, date cuenta. Mira, pues que no es mentira. Mira, sí que te vuelvo a decir algo. Alguien que tiene, por supuesto, a alguien, esa persona, esa infidelidad, esa otra persona, la tiene un amante, la tiene por fuera. Ahora fíjate tú, esta persona está otra vez, sale otra vez la misma emperatriz, ¿verdad que sí? Ahí está, como diciendo, cuidadito que esa persona está con alguien, esa persona de verdad quizás a lo mejor va a querer como venir, yo no sé si ha resuelto o no resuelto, pero quisiera como venir a otra vez a tocarte la puerta, pero hay alguien todavía, no ha terminado o no va a terminar todavía hasta donde yo estoy viendo que vaya a resolver. Entonces se ve esta situación como sin esperanzas. Sencillamente tú sigues adelante, tú tienes tu magia blanca bellísima, tú sigues adelante y tú no estás como quien dice, no vas a estar aceptando estas cosas, de que esta persona, después de que tú estuviste primero en ese lugar, entonces ahora esta persona vaya a querer como ponerte de segunda, pues vamos a decirlo así. Luego voy a ver para finalizar si para ti viene una nueva relación, porque puede ser que venga una nueva relación para ti independientemente de esta, porque de verdad que sí, a pesar de que se está desenredando, se está desbloqueando, ahora esta persona sí lo puede hacer, quizás a lo mejor eso de que se está desbloqueando es para salir de esa otra persona y volver y regresar a ti, pero lo está haciendo poco a poco, no lo está haciendo tan rápido. Puede ser que esté cumpliendo promesas, esté hablando de promesas, pero no las termina de cumplir. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver, ¿hay para ti una nueva relación? Vamos a ver, no. Sí. No. Sí. No. No hay una nueva relación para ti por el momento, mi querido y adorado Géminis. Entonces sí que te digo que esa persona, no sé, yo no te veo a ti como que estés ahí muriéndote por esa persona tampoco, pero sí es una persona que hay que tener cuidado porque en cualquier momento tienes que estar seguro, pues, o segura que esa persona ha finalizado ese compromiso que tiene con alguien o esa relación que tiene con alguien, ¿de acuerdo? Fue porque, te digo, esto fue una persona que realmente prometía cosas y no terminaba por cumplirlas. Quizás te prometió mucho y no llegó a nada. Quizás, a lo mejor, tú estabas ya con esa persona y esa persona tenía a alguien, puede ser, y te prometió que iba a terminar, que iba a finiquitar y nunca lo hizo. Entonces ahora se está viendo como que se está desenredando este guaral, se está desenredando esto, pero no ha terminado todavía de hacerlo. Y mientras no termine de hacerlo, pues imagínate tú, mi querido Géminis, volver otra vez a empezar a lo mismo. Terminaron por eso y ahora entonces vas a empezar nuevamente con lo mismo. O sea, ¿cómo es esto? Me explico lo que quiero decir. Yo creo que me entienden. Entonces, ahí te estoy dejando yo esa lectura para que rectifiques o ratifiques. Por ahora no estoy viendo que esa persona vaya a terminar, a finiquitar. Todavía no lo estoy viendo. Así que hay que tener cuidado. Si se quiere desconectar, si se quiere desenmarañar, no sabe cómo hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Relaciones para ti nuevas, todavía no las estoy viendo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Bye bye.